Chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Hoy tenemos poquito público, 13 personas, 12, si no me cuento a mí. Vamos a ver cómo se genera esta sesión de hoy. Ya dimos inicio a la grabación de la misma, por ende, voy a leer la autorización para que ustedes tengan en cuenta la información. Entonces, teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será, será tenida en cuenta solo como carácter educativo y que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Atendiendo a este acuerdo y permiso para poder grabar nuestra sesión, vamos a tener en cuenta nuestros acuerdos formativos en los que, ahora sí, creo que quedó mejor iluminado, en los que vamos entonces a trabajar en la segunda parte de nuestra temática del brief. Mm, He tenido bastantes incógnitas, inquietudes, preguntas que ustedes me han hecho. Entonces quiero hacer como un recorderis de lo que podemos y no podemos hacer en lo que llevamos. Primero, el brief no es para entregar el día de mañana o para el día de hoy. Esta semana no tenemos una entrega. El brief está proyectado para que ustedes lo entreguen el día 11 de marzo, es decir, la siguiente semana, de hoy en 8 días. Pues por esa razón, no había entrega esta semana. ¿Cuál era la idea de esta semana? La idea era que ustedes fueran avanzando en los dos puntos que vimos en la sesión anterior, es decir, todo lo que aprendimos, conocimos de qué es un brief, cómo está compuesto, de todo lo que vimos del análisis y la interpretación de la investigación, para con base en estos elementos, como por ejemplo los tipos de recolección, las matrices de información, que vimos específicamente la de la DOFA, como el Buyer Person o el Target Group, puedan ustedes ir adelantando en la información que se iba solicitando. Adicional, estuvimos hablando que habían unos elementos que sí o sí ustedes ya podían ir desarrollando en su brief. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, el nombre de la empresa, los valores de la empresa, es decir, misión, visión, filosofía, objetivos. Si había necesidad de mejorarlos o los que ustedes podían investigar por internet. Hacer el análisis DOFA teniendo en cuenta el segmento de mercado en el cual se encuentra nuestra empresa SEGA. Y aquí quiero hacer claridad a lo siguiente. Si ustedes quieren hacerla de otra empresa, lo pueden hacer, que no sea SEGA. ¿Por qué? Muchas personas me preguntaron, bueno, profe, ¿y si lo queremos hacer de otra, podemos? Claro que sí. Resulta y pasa que hay muchas actividades que en adelante se van a trabajar sobre esta, como la siguiente, la de las fases del proyecto se van a trabajar, que es la siguiente actividad, se va a trabajar bajo este brief. Entonces, si ustedes quisieran no hacer sobre esta empresa ejemplo que encontramos en internet, sino que tienen una empresa, puede ser pequeña, una MIPYME, algo que les funcione y que tengan información de lo que se solicita o que podamos encontrar en internet, perfecto, lo pueden hacer, ¿listo? Si la quieren hacer sobre otra cosa. ¿Qué les decía yo? Mínimo que sean 3 productos los que se van a lanzar, ¿vale? Por favor, tengamos en cuenta eso. Adicional, ya podíamos ir hablando de los productos o de los servicios que se iban a lanzar. Íbamos a ir buscando la competencia primaria o determinada de nuestra empresa.
cuáles iban a ser nuestros tipos de público cliente, entonces ya todo eso lo vimos en la sesión anterior. Y creo que hasta ahí, dijimos que hasta ahí lo podíamos hacer. Y bueno, y diferenciar un poco nuestra empresa con la competencia. Recordemos que nos dice la actividad que debemos hacer un brief por cada uno de los productos a lanzar. Por ahí también me hacían esa pregunta. ¿Podemos hacer un solo brief para todo? No. La actividad es muy clara y nos dice hacer un brief por cada uno de los productos. Profe, pero es que la misión, visión es la misma. Sí, pero lo que es el resto del análisis que se va a hacer, como el del competidor principal o directo, no va a ser el mismo aunque sea la misma empresa. ¿Cómo así? Sí, digamos que para Sega el principal competidor puede ser Samsung, pero entonces cuando yo hablo de la competencia de televisores, pues va a ser la competencia de televisores Samsung, no ni lavadoras, ni celulares, sino específicamente la que les estoy diciendo. Entonces, es importante tener en cuenta que debe ser un brief para cada producto. Ya teniendo en cuenta pues que estamos haciendo todo este proceso, vamos entonces a dudas, preguntas, inquietudes e iniciamos con Daniel. Gracias, profe. Pues de hecho mi pregunta iba relacionada un poco a precisamente si nos tocaba un brief por cada uno de los productos y entonces entro, digamos, con la clarificación que ella nos acaba de dar a preguntarle, o sea, fuentes de información, buyer persona, matrices, arquetipo, de todas maneras tenemos que hacer uno para cada uno, o sea, así se repita o es válido, mejor dicho, copiar y pegar. O sea, es que, por ejemplo, nosotros en mi grupo ya nos reunimos y ya decidimos qué empresa, ya decidimos qué productos y por ejemplo nosotros escogimos la empresa Bob, la de maquillaje pues, y escogimos esmaltes, pestañina y paletas de sombras, porque pues como que los veíamos bien diferentes cada uno. Pero de todas maneras como que es el mismo mercado, ¿no? Es la misma buyer persona, es el mismo, la misma mujer que le interesa y todo ese No, tema. no, yo creo que iba a decirte, son totalmente diferentes y sí tendríamos algún tipo de variedades. El hecho de que tú te arregles las uñas no quiere decir que uses paletas de sombras. Ok. Porque tú sabes que son dos perfiles totalmente diferentes. Yo puedo arreglarme las uñas porque sé que es necesario y hace parte, por ejemplo, estoy hablando de mí, Ángela López. Ujú. Yo, ¿qué hago? Yo me arreglo las uñas porque sé que en la parte profesional es algo importante y que a uno le miran mucho. Cuando yo voy a una reunión, cuando voy a asistir a lo que sea, yo sé que las uñas son importantes. Entonces yo me las arreglo, yo me las maquillo, yo me las pinto. Pero no soy de las mujeres que tiene el cartapacio de 3 pisos de sombras, que son aquellas paletas gigantescas que pues en realidad no le veo mucho uso. Si acaso me echo siempre el mismo rosado con café porque me sale con todo y me sale bien a la piel. Entonces, ¿sí me entiendes? Sí, 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 sí. Podríamos diferenciar un poco los grupos a alcanzar con detalles como esos. Comprendo, pero entonces la DOFA y eso también tendríamos que hacer una para cada una, o sea, digamos, podríamos estar hablando que lo que estamos viendo en este momento en la pantalla, que es brief, análisis, target, diseño, toca hacer Ujú. entonces tres, en ese caso, si te estoy entendiendo bien. Sí, en algunas cosas, en otras no. Por ejemplo, permíteme, voy a colocar lo que nos pide la evidencia en esa parte, que creo que es por acá, por acá. Mira, lo que son valores de la empresa, misión, visión, filosofía y objetivos, obviamente van a ser las mismas para los tres briefs. Aquí no cambia nada, absolutamente nada. Voy a marcar de amarillito lo que queda igual. El análisis DOFA. Ojo, miren lo que aquí nos dice. Haga un estudio detallado de los factores que inciden o afectan el negocio, como económicos, geográficos, sociales, para ir a profundidad las oportunidades, fortalezas y poderle sacar provecho. Entonces, si yo le quiero sacar provecho, por ejemplo, a la parte de los esmaltes, porque, bueno, no sé, está de moda
se me ocurre, no sé, el diseño X. Entonces, podemos orientarlo hacia eso que yo quiero, pero si te diste cuenta que lo estoy orientando a uno de los 3 productos, o lo puedo hacer general para la empresa, teniendo en cuenta los 3 productos dentro del análisis de debilidades, fortalezas, oportunidades que tiene la empresa en el segmento de mercado y dejar los 3 iguales en el brief. Entonces, este lo podemos hacer igual si ustedes lo analizan teniendo en cuenta los 3 productos que van a lanzar. ¿Listo? El producto o servicio ofrecido requiere, no, esto ya es por cada producto, la viabilidad del producto va por producto, valga la redundancia. Entonces, esto es individual. La competencia, yo tengo competidores generales y tengo competidores que solamente tienen un producto. Por ejemplo, Vogue, ¿cuál es su competencia principal? Elisa Verde, no, esos son Podríamos cremas. ser Avon, Ok, Sephora, hablamos de todo un poquito. listo, perfecto. Pero ¿qué sucede? Dentro del segmento de mercado no tienes una que sola específicamente se dedique a esmaltes, como es, por ejemplo, ay, esa que es súper conocida que todo el ¿Más Glow? mundo. Sí, esa creo que solamente es esmaltes. Creo que sí, tampoco no estoy segura. Sí, tampoco estoy segura. Pero entonces podríamos hacer una competencia general, una competencia directa, una competencia primaria general, es decir, que venda exactamente lo mismo y tendríamos una competencia secundaria según el producto. Entonces, ahí tendríamos una variación dentro de lo que es la competencia. Entonces, voy a colocar un pedacito y un pedacito porque puede tener una como especialización dentro de lo que es el producto. Entonces ahí tendríamos algo que es genérico, pero con una especialidad según el brief de cada producto. El tipo de público o clientes que la empresa se dirige. Género, edad, esto es igual para todos, pero acá, y quiero hacer la claridad, el buyer person es diferente para cada producto. El arquetipo puede ser diferente y generalmente es diferente para cada producto. Mientras que el target group sí es más genérico. Acordémonos que el target group es lo más amplio que nosotros vamos a tener. Hombres, mujeres, de trato socioeconómico tal, que vivan en regiones tal, urbana, rural, bueno, con un nivel académico tal, como, bueno, ¿listo? Pero si yo voy al buyer person, al arquetipo, ya son más cerrados, más especializados a la necesidad del producto y de el servicio. La diferencia con la competencia sí o sí es individual. ¿Por qué? Porque cada producto o cada segmento que yo voy a dar, cada producto que voy a lanzar o cada servicio que voy a lanzar, tiene sus características. Entonces yo no puedo decir que yo me diferencio. Como empresa, obviamente me voy a diferenciar que yo tengo de pronto, soy libre de pet friendly, es que se llama libre de utilizar animales para hacer las pruebas. Listo, eso es un plus que lo podemos sacar. Pero resulta que mis sombras que voy a lanzar tienen un pigmento que dura más de las 24 horas. Entonces, esa sería una diferencia específica del producto frente y no sería igual, por ejemplo, para esmaltes o no sería igual para el otro producto que me mencionaste, ¿sí? Entonces, ahí es donde podemos tener en cuenta que igual en la competencia podemos hacer la genérica y la específica o solamente la específica. Entonces, ahí lo dejo miti para que se acuerden que con esos colores es que vamos a trabajar. ¿Te queda un poquito más claro, Daniela? Sí, muchísimo más claro, profe, Claro, muchísimas gracias. vale. En cuestión, qué pena, aprovecho que es relacionada en cuanto a documento.
¿van en el mismo documento o deben ser como separados? O sea, ya como en lo logístico, ¿no? Ya en la hora de entregar. Ya es a gusto. Si ustedes quieren entregar los 3 briefs en un solo documento, lo pueden hacer. Que obviamente yo los pueda diferenciar, es decir, que tenga cada uno su portada y ojalá que ustedes sean muy creativos. Miren, chicos, yo les decía, ustedes pueden empezar a mostrarme su creatividad. Bueno, que todavía no manejamos programas, no importa, quien los maneje, pues aprovechenlos. Pero podemos, por ejemplo, utilizar herramientas en línea, el PowerPoint, hay muchas herramientas y hay muchas plantillas que también nos van a ayudar a fortalecer y a empezar como a mirar esa parte del color, de la presentación. Entonces aprovechemos eso para que no sea un simple trabajo en Word con normas APA, sino para que en realidad empecemos como a trabajarlo diferente, ¿por qué no? Me gustaría ver ese tipo de elementos y la verdad, no lo quiero dejar obligatorio, pero sí es una recomendación que ojalá se cumpla, que no sea el típico trabajo de Word, ¿vale? Perfecto, profe, gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra duda o pregunta antes de dar inicio a nuestra temática de hoy? Recuerden que esta actividad es para entrega de hoy en 8 días. Ok, vale. Entonces, si no hay más dudas. Ah, bueno, aquí hay algo escrito en el chat. Perdónenme un segundo, voy a revisar. No sea que me lo coma y después me engordo. Buenas tardes, sus profe, ¿verdad que la matriz se hace con cada producto? Bueno, creo que ya quedó claro. No, es un brief para cada producto. Es muy claro lo que dice la guía y porfa, no quiero que vayan ustedes a que se les devuelva por ese simple detallito. Es uno para cada producto, ¿vale? Bueno, chiquillos, si hay alguna otra duda o pregunta, perfecto. Entonces, continuamos. Empezamos hoy y hoy vamos a trabajar nuestra segunda parte de esta temática tan interesante que es como el primer acercamiento a la parte ya de creación y de conocimiento de marcas, de productos, de servicios. Qué interesante y me gusta eso de que estén buscando otras marcas diferentes. Eso me parece genial porque les va a permitir a ustedes también investigar y utilizar todo lo que vimos de recolección de información, que en este caso toda la vamos a hacer secundaria porque va a ser investigación en Internet. Entonces va a ser interesante ver todos los productos y las marcas que ustedes están escogiendo. Hoy que me silencio, no sean así. Eh, Hoy vamos a trabajar de diseño, vamos a hablar de creatividad e innovación. Dentro de ello vamos a esclarecer la parte de la planeación de las piezas y la planeación de la campaña. Ojo, estamos hablando de planear, no de crear. Aquí quiero hacer esa diferencia. Vamos a hablar un poco de costos y cotizaciones y vamos a terminar pues haciendo unas claridades de lo que es la evidencia. Ustedes me van a decir, ay, pero no son sino solo 2 punticos. Sí, son solo 2 punticos, pero miren que en la sesión anterior eran 2 punticos que se nos convirtieron en 8. Entonces, bueno, ahí vamos a ir trabajando determinadamente en cada uno de ellos para que ustedes tengan claridad de la temática. Diseño, creatividad. Dentro del diseño y la creatividad vamos a tener en cuenta toda la parte del proceso creativo, que es algo fundamental en lo que nosotros debemos empezar a desarrollar y a crear en nuestra mente. Adicional, vamos a hablar de la planeación de las piezas y la planeación de la campaña. Proceso creativo. ¿Qué es el proceso creativo? Quiero escucharlos. Para ustedes, ¿qué es el proceso creativo? ¿Qué se les ocurre que es un proceso creativo? ¿No se nos ocurre? Están muy calladitos hoy. Dime, Daniela.
Qué pena, profe, yo estaba esperando, pero pues bueno, ante el silencio. Bueno, para mí el proceso creativo es como el momento de ponerse a pensar ideas, lo que a veces en inglés le llamarían el brainstorm, como que es toda esa lluvia de ideas que bueno, como que se juntan y no son ordenadas, digo yo, ese es como el inicio, y que permite pues dar diferentes soluciones, diferentes ideas, diferentes propuestas, y que ya en grupo o inclusive si se está uno solo, pues al final ya llega como una conclusión destacando cuáles son las ideas más relevantes, pero creo que ahí es cuando precisamente aflora la creatividad porque surge más de una idea, creo que eso es lo que hace la diferencia de una decisión, ¿no? La creatividad es muchas y ya la decisión final es después del análisis, pues ya llega como la ejecución de ese proceso creativo. Muy bien, Daniela, y me gusta esa parte que dice, es algo no ordenado. El proceso creativo en realidad, bueno, por aquí, ven, antes de continuar, vamos a leer lo que nos dice Lorena. El proceso creativo es el camino que sigue una idea desde su nacimiento hasta convertirse en algo real. Pienso que es donde empieza a plantear las ideas que quieres reflejar en la campaña, nos dice Sebastián. Muy bien. Sí, la parte del proceso creativo es la mejor estrategia que todos debemos tener para poder en realidad dar soluciones. Muchos decimos, ok, tenemos un problema y como que en automático nuestra cabeza le da una solución. Es la normalidad como de nuestra naturalidad, naturaleza, en tratar de solucionar. Pero muchos no nos detenemos a pensar, a mirar cuáles son las otras alternativas que tenemos para dar esa solución. Resulta que cuando nosotros vamos a entender o a establecer muchos elementos y damos una respuesta tan automática, podemos caer en dar la solución que otras personas han dado. ¿Por qué? Porque la primera reacción que nosotros tenemos es tener en cuenta lo que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, la influencia de lo que conocemos, hacemos y vivimos en nuestro día a día. Es allí a donde puede que esa idea inicial sea la maravilla, pero que es necesario tener en cuenta otras opciones, otras ideas, otras creatividades para decir sí o no es en realidad la solución que yo estoy buscando o que más que yo, mi empresa o la empresa que me está contratando está buscando. Entonces, teniendo en cuenta eso, es importante tener en cuenta que un proceso creativo sí tiene orden. Dentro de su proceso puede que no tenga orden, pero sí tiene orden el, como la ruta que nosotros deberíamos seguir para, para llegar a la solución. Estoy en total acuerdo con Daniela que diga que es un proceso desordenado en las ideas. Sí, uno no genera o no bota ideas en orden. Uno las bota a medida que se le van ocurriendo. Entonces, sí es aceptable ese término de desordenado, pero vamos a ver cuál es la ruta que debemos tener en cuenta para tener las mejores soluciones. Primero, ¿qué debemos tener? Un brief. O volvemos a lo mismo. Dentro del brief vamos a encontrar toda la información necesaria de nuestra empresa, producto o servicio y fundamentado en ellas donde nosotros vamos a conocer en realidad a quién le vamos a trabajar, con qué vamos a trabajar y a quién vamos a llegar, de donde vamos a tener claridad cuál es el objetivo que se pretende para tener en cuenta en la creación gráfica o visual o en la creatividad. ¿Qué debemos tener en cuenta? Tener en cuenta que cosas como la misión, la visión, la filosofía, a quién vamos a llegar y cuál es la competencia son fundamentales para saber orientar todas las líneas de acción que nosotros podemos tener en las soluciones a plantear
en nuestra problemática. Se llama problemática de planteación de soluciones simplemente al decir que yo tengo un objetivo y que voy a decir, bueno, voy a hacer un lanzamiento, voy a hacer un sostenimiento, voy a hacer algo con una campaña, con un producto, con un servicio. Entonces, eso es básicamente a donde yo lo quiero orientar. Investigación. Sí o sí, saber quién es nuestra competencia y lo que ya se conoce del segmento de mercado es importante para poder, obviamente, plantear estrategias o soluciones diferentes a lo que ya venimos haciendo. Y por último, hay algo que se llama la personalidad de la marca. La personalidad de la marca es como humanizar un poco nuestro producto o servicio para saber cómo se puede comportar. Y esta personalidad de la marca nos va a ayudar muchísimo a determinar nuestro arquetipo. Entonces, les voy a mostrar, yo aquí les voy a compartir un enlace que es un test en línea. Voy a abrirlo, hipervínculo, abrir. Mientras abre, vamos a ir a compartir, en donde va a ayudar a darle esas características humanas al producto o al servicio que pueden ser muy funcionales en el momento de generar los arquetipos y los buyer personas. ¿Listo? Entonces, esta es una empresa de publicidad en donde nos facilita un test de personalidad de marca. Lo podemos hacer también de manera manual o si tienen otra página recomendable, pues lo pueden hacer. Voy a compartirles el enlace antes de continuar para que no se me vaya a olvidar. Listo. No sé si de pronto, personalidad, me quedó mal escrito. Listo. Si de pronto me pueden ayudar a compartirla por el WhatsApp, les agradezco. Listo. Entonces, ¿qué sucede con este test de personalidad de marca? Nos ayuda a saber en realidad cuál es ese humanismo que voy a representar dentro de mi marca. Y miren lo que dice acá. Este breve test revela el carácter único y auténtico de la marca. En minutos hay insights valiosos, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero los insights son esos motivos personales, reales, como muy internos del cliente, que lo llevan a comprar nuestro producto o servicio y que se refleja en esencia y personalidad de la marca, teniendo en cuenta que miren, los arquetipos de Carl Jung, ¿se acuerdan que los estuvimos hablando? Entonces allí podemos identificarlos fácilmente y de esta manera vamos a tener más claridad en la configuración de estos elementos con el grupo objetivo. Esto entonces son 25 preguntas en las cuales tú debes, miren, elige de las siguientes 4 opciones en las 25 preguntas. ¿Cuál es el atributo que mejor describe la marca? Haz clic en la columna y elige el atributo que menos, ojo, esto es supremamente importante, el que más lo representa y el que menos lo representa o menos lo describe, para que tengamos en cuenta que en la columna azul de más vamos a el que mejor lo describe y en la que menos va a ser el anaranjadito. ¿Listo? Entonces, solo se puede una opción de cada una de las columnas. Entonces, mi marca, digamos, hagámosla, Daniela, ¿la podemos hacer con uno de tus productos? Sí, buenísimo. Vale, ok. Entonces, ¿tu marca es familiar o no es familiar? Mm, Yo creería que sí. Pues No, como un espacio como que se puede compartir madre e hija, ¿no? no. Familiar no es. ¿Por qué? Familiar estamos hablando papá, mamá e hijos Ah, ok. en la estructura social. ¿Es determinada? ¿Cómo lo podemos plantear el determinado? Es decir, ¿tiene carácter?
Sí, da bastante. soluciones. Exactamente, muy bien. ¿Es milagrosa? No. ¿No? ¿Seguro? O Bueno, yo creo puede que el llover con un maquillaje par de hace canicas. milagros. Bueno, eso ya es como tú lo quieras proponer. Yo diría que, bueno, para mí el maquillaje sí es, Sí, es, tiene sus bueno, poderes. tiene sus poderes. Bueno, digamos que no tanto, pero bueno. Pero mira qué sucede. Estamos hablando de que mi marca tiene unas características y es solamente una positiva y una negativa. Entonces aquí entremos a revisar qué es en realidad lo que yo quiero mostrar con mi producto. Digamos que lo estamos haciendo con el maquillaje, con las sombras. ¿Cuál sería esa característica humana positiva que la caracteriza? Entre familiar, determinada, milagrosa y verdadera. Yo diría que verdadera, o sea, cumple lo que promete. Perfecto. Y en la parte negativa, familiar, determinada, milagrosa, porque ya dijimos que verdadera es la positiva. Complicado. De pronto familiar, como decíamos, eso puesto porque sí, Sí, efectivamente solo sirve para un segmento. sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, esta sería la primera parte, la primera pregunta. ¿Listo? Tenemos una característica positiva y una negativa que nos va a ayudar a escoger nuestra personalidad de marca. Entonces, acá tenemos desinteresada, rápida, confiada, disruptora. Vamos a escoger positivo y negativo, Daniela. Positivo, que es rápida, Perfecto, y disruptora, pues, perfecto. pues Sí, es estoy un de acuerdo. limitado, ¿no? Sí. Listo. Acogedora, aventurera, exitosa y objetiva. Yo diría que exitosa por el lado positivo, transmite como la confianza, que es lo que busca la mujer cuando lo aplica. Em, la otra no sé, está difícil. Eh, ¿Crees que quizás nos pudiéramos objetiva, ir por cuál? sé, pues objetiva no tanto porque de pronto uno lo utiliza para tapar lo que no le gusta tanto. A veces, no sé. Sí, puede ser. Listo, perfecto. Exagerada, juvenil, contundente, intelectual. Positiva juvenil. ¿Va a ser eh, segmento de mujer juvenil? Acuérdate sí, de tu segmento. pues mirando el Instagram, que eso fue lo que estuvimos mirando como para decir qué marca nos íbamos que tuviera como parte chévere, creativa. Sí, tenía un buen segmento juvenil, Ok. ¿Y negativo? intelectual. Creo que no tiene nada, pues Sí, es algo entre lo más juvenil y lo superfluo. intelectual no. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, fresca, arriesgada, soñadora, sensata. Arriesgada, como jugar con los Perfecto. colores y eso. Y la otra, ah, no, es que todas cuatro pegan en este caso. Son buenas. Ojo, lo contrario al arriesgo sería la sensatez. Entonces yo Pues diría que sí, el negativo, cógelo por ese lado, ok, porque si no sería muy ambiguo. pues sí, sí es cierto. Listo, humilde, artista, inconformista, optimista Artista. y negativo. Humilde, creo que no. Pues No antes va. es como su mayor expresión. No importa el precio, pues uno se siente diva. Sí. Primero muerta que sencilla. Total. Visionaria, altruista, experimentada y sencilla. Em, Positiva me iría con experimentada y lo contrario, pues precisamente sería sencilla. Vale. Sociable, exploradora, intuitiva y rebelde. Diría que exploradora, de pronto, pues como estamos hablando de las sombras, Juvenil y creo que es juvenil, muy, ¿no? sí. Y Eh,
Sí, sí está compleja. De pronto sociable, Sí, porque es podría ser como para su sociable propia porque felicidad. los jóvenes van más por la rebeldía que por cualquier otra cosa, ¿no? Por ese Sí, no exacto, es que aceptar realmente no ser aceptado socialmente. Cómica, exótica, contractual, contracultural y sabia. ah, eh, exótica, creo que uno se puede expresar mucho con las sombras. Pues Sí. me refiero a un día clásico y un día súper, no sé, de fiesta. Y Ujú. sabia, pues sí, creo que no. No hay como sabiduría. Listo, deseable, lujosa, triunfadora, amable. Eh, deseable, positivo. Y amable, pues no veo nada amable. Ok. Encantadora, bufona, influyente o poderosa. Poderosa, creo que genera empoderamiento. ¿Y negativo? Bufona, pues Perfecto. no. Ujú. Emotiva, impulsiva, exigente, radical. Impulsiva, mirado con impulsiva, pues probando. Y radical, pues no. Pues es un arte, digo yo, como lo cosmético. Ok. Íntima, amigable, elegante, competitiva. Podría ser elegante, aunque está también amigable. Ujú. Es que depende, ¿no? Cómo se use. O sea, pues si es una fiesta elegante, uno lo iría por el lado elegante, pero también, pues si estamos hablando de lo colorido, más lo extrovertido, pues puede ser más amigable. Mm, ¿qué será? Me voy Tú por amigable podrías, de pronto. ok. Y negativo. Competitiva, creo que no. Vale. Aquí con el mercado. Bueno, compasiva, superior, pacífica, independiente. Independiente, como algo positivo. Y pacífico, Ok. quizás. Cotidiana, relajante, renovadora, conocedora. Bueno, aquí ya empecé a subir porque nos quedan todavía 10 preguntas. Ay, Dios mío. Entonces, No, profe, ayúdeme. hagámoslo más rápido. Sí. Bueno, va a ser cotidiana y va a ser, yo creo que, relajante. No, eso no te relaja. Carismática, generosa, valiente, revolucionaria. Los jóvenes son revolucionarios con lo que hacen. Y la generosidad, porque no es de compartir. Perdurable y abnegación. Ujú, Fuerte, no, puede ser original. sí, Y bondad, como que no. sí, no, no. Romántica, divertida y Divertida, cero romanticismo para los jóvenes de hoy. Empática, tranquila, energética, salvaje. Yo diría que energética, vamos por la energía y por la sí. tranquilidad. Placentera, chistosa, no, chistosa, negativo. Libre, sobrenatural, libertad. Creativa. No, yo no quiero mostrar sensibilidad con un maquillaje, lo contrario. Yo diría que desafiante o impactante. ¿Qué dices, Daniela? Impactante. Las sombras, de hecho, así Y como usted dijo precisamente, uno no las usa todo el tiempo. Entonces, sí, como más, exacto. algo más especial. Digo que es de expresividad y aquí cercana, entretenida, creadora y entretención no es, uno no se pinta de payaso. Bueno, vamos entonces. Eh, luego de completarlo, pues nos dice, nos presenta una gráfica en la cual vamos a ver hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo en una escala de 0 a 20. Aquí entonces vamos a tener una composición un poco de cada uno, pero el que más va a sobresalir en este caso es el que mayor puntaje tiene, en este caso es creador. Entonces ahí podemos ir a mirar cuáles son esas personalidades. Creador,
las tenemos aquí en barritas, creador, explorador y rebelde, en donde tenemos aquí con unos porcentajes que nos dice qué porcentaje tienen cada uno y cuál es el que más está, pues. Y aquí las podemos entrar a ver si me deja, porque la última vez no me dejó ni guardarlas ni nada. Entonces, pues bueno, les pueden tomar pantallazos para lo que ustedes necesiten. Sí, otra vez no me lo dejó guardar. ¡Ay, ya! Permitir descarga. Ya me lo dejó guardar. Es que qué día no me lo dejó guardar. Yo dije, no me funcionó, pero sí. Ya les muestro lo que nos entrega. Entonces, ya con base en este primer análisis, podemos entrar a hacer un poco más de texto y de complemento con lo que es. Mire, entonces aquí la gráfica, está las barritas, los porcentajes y listo. Entonces ya tienen esto que lo pueden usar perfectamente para la creación de su Puyer person, de su arquetipo y obviamente de establecer características del grupo objetivo. ¿Cómo les pareció? ¿Claro, no claro? ¿Útil, no útil? Sí, súper interesante. Vale, eso nos da como una guía muy a la psicología, en realidad, de dónde se crearon esos arquetipos. Entonces es importante que ese test lo podamos usar para ver cómo humanizamos nuestra marca y podamos generar esos elementos de los cuales ya estuvimos hablando. El siguiente paso es conceptualizar toda la información que nosotros tenemos. ¿Cómo hacemos esa conceptualización? Obviamente a través de las herramientas que tenemos para poder conocer lo que a nosotros bien nos da la marca. Entonces hablábamos de una investigación primaria del brief, una cantidad de adjetivos que le estábamos humanizando a nuestra marca, pero esta vez lo vamos a obtener como un fundamento. ¿Para qué? Para poder estructurar un mensaje que queremos dar, un objetivo al cual queremos llegar y obviamente una visualización o un proceso visual gráfico de lo que queremos representar. Entonces, estas cosas nos van a ayudar a llevar lo que ya tenemos de información a un concepto, a a una posible solución frente a lo que nosotros queremos. También, luego de ello, nuestro tercer paso, y aquí me quedo como segundo todavía, es bocetar. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de qué era bocetar? Pues resulta que en este momento, cuando nosotros hablamos de la bocetación, estamos hablando de poder empezar a utilizar algunas herramientas que vamos a ir conociendo para construir. Y entonces, lo primero que nos dice es que cuando nosotros tenemos diferentes opciones, entonces vamos a poder generar diferentes caminos de diseño. La famosa lluvia de ideas que nos hablaba Daniela, o, por ejemplo, un simple gráfico mental o una representación mental, un mapa mental de cosas que se nos ocurren y que se siguen ocurriendo de estas palabras principales, es lo que nos va a ayudar a decidir caminos para tener construcciones que sean viables y fiables frente al objetivo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que esto nos va a llevar a rayar, ensayar, tener mood board, y aquí creo que el corrector me hizo una maldad porque me dejó modo board, es un mood board, para poder empezar a tener ejemplos de cosas que podemos usar. Por ejemplo, si yo quiero utilizar en mi campaña, no sé, X, un osito panda, pues mínimo tengo que empezar a ver fotos de osos panda para poder conceptualizar lo que yo quiero y cómo lo voy a representar. Entonces es importante estos mood board porque nos van a llevar a aterrizar la idea en líneas, en el concepto en rayones. Y de ahí vamos a tener caminos. ¿Caminos como qué? Modificar,
caminos como sumar, caminos como utilizar tipografías, caminos como mirar y representar. Entonces, son elementos que vamos a poder ir decidiendo para poder hacerlos realidad. Pero resulta que dentro del proceso creativo hay como herramientas del lenguaje, así como están las figuras literarias, hay herramientas o elementos del lenguaje visual que son supremamente importantes que ustedes las conozcan para poder empezar a entender cómo usar las formas. Estuvimos viendo en un video, a mí me encanta este par de señores españoles que yo les traigo generalmente, pero es que son muy buenos. Entonces vamos a conocer 7 leyes que nos van a ayudar a expresar con las formas conceptos. Muchos sois los que me habéis preguntado sobre las leyes de la Gestalt y cómo aplicarlas a nuestros diseños. Pues de eso vamos a hablar hoy. Y como este canal está abriendo las puertas a nuevos colaboradores, quiero presentaros a Jaime, que es quien se va a encargar de explicaros cómo utilizar la psicología en nuestros diseños. Muchas gracias, Marco. Hola, Krakens. Hola, público. Yo soy Jaime, diseñador gráfico e ingeniero informático con casi 15 años de experiencia, que lleva ya unos años detrás de Imborrable, una startup de servicios gráficos y artículos personalizados para empresas. También cuento con mi propio canal de YouTube, claro, así que si te gusta este vídeo puedes encontrarme como Hey Jaime. Marco me ha dado la oportunidad de participar en este canal y creo que voy a estrenarme con un vídeo sobre psicología. ¿Psicología? Pero ¿estamos en un canal de diseño gráfico? Pues sí. Has oído bien, y es que la psicología y el diseño gráfico pueden parecer inicialmente dos disciplinas que no tienen nada que ver, pero están más relacionadas de lo que puedas imaginar. Quédate, que te lo voy a explicar al detalle. Ya sabrás que nosotros, los diseñadores gráficos, somos auténticos comunicadores visuales. Plasmamos en imágenes los mensajes que se necesitan transmitir. En toda comunicación visual existe siempre un emisor y un receptor. Por eso es importante que, desde el diseño gráfico, estudiemos bien cómo puede interpretar el receptor el mensaje, o lo que es lo mismo, cómo funciona la percepción humana. Así podremos tener en consideración ciertos cambios a realizar desde nuestro papel en la comunicación. Y aquí es donde la psicología entra de nuevo en escena. Esta disciplina nos puede ayudar a conseguir que un mensaje elaborado a través del diseño gráfico sea más eficiente, porque hemos comprendido primero cómo funciona la percepción humana. Conocemos mejor cómo y qué puede interpretar el receptor de nuestro mensaje. Y para conocer mejor cómo funciona la percepción humana, podemos ayudarnos de la teoría de la Gestalt. Ya veréis, nos va a resultar muy útil comprender cómo funciona esta teoría y cómo la audiencia otorga de sentido a los estímulos visuales. Venga, vamos a ello. La teoría de la Gestalt en el diseño gráfico. La famosa teoría o psicología de la Gestalt fue un movimiento que se inició en la década de 1920 en Berlín, Alemania. Y es que Gestalt es una palabra alemana que significa patrón, figura o forma. Este movimiento buscaba encontrar un sentido a cómo nuestras mentes perciben las cosas como un todo, en lugar de individualmente cada elemento. La Gestalt llegó a la conclusión de que nuestra mente configura mediante ciertas leyes o principios básicos los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales o de la memoria. Demostraron que nuestro cerebro siempre va a intentar simplificar y organizar imágenes complejas porque está preparado para comprender mejor el mundo que nos rodea. Por eso, la frase «el todo es mayor que la suma de las partes» se utiliza muy a menudo para definir a la teoría de la Gestalt. La idea principal que expuso la psicología de la Gestalt es que cuando percibimos el mundo, a pesar de que puedan existir distintas señales impactándonos al mismo tiempo, para organizarlas, nuestra mente resume el entorno como formas o grupos de elementos. Lo simplifica. Si lo aplicamos al diseño gráfico, sabemos que para que un diseño funcione bien, se debe de considerar no solo los elementos visuales por separado, sino también cómo se percibe la totalidad del diseño. Tras su estudio, los partidarios de la psicología de la Gestalt desarrollaron una serie de principios básicos de la percepción visual, denominados también como principios gestálticos o leyes de la Gestalt. Y vais a poder comprobar cómo estos principios o leyes
son de muchísima utilidad para nosotros, los diseñadores. La teoría de la Gestalt define numerosos principios, algunos más generales y otros más particulares. Pero ahora que ya entendéis mejor el contexto de este movimiento y su relación directa con el diseño gráfico, vamos a aprender las leyes o principios que más se relacionan con nuestra actividad. Como os acabo de mencionar, estos principios intentan explicar cómo y cuándo nuestras mentes perciben diferentes componentes visuales como parte de un grupo. Y si uno se quiere dedicar al diseño gráfico, necesitamos conocerlos, porque nos van a ayudar a crear un trabajo mejor estructurado que atrape la atención del espectador. Venga, vamos con el primer principio de la teoría de la Gestalt, que sería el principio de semejanza. El principio de semejanza se utiliza para unir elementos que están o no próximos entre sí. Si los percibimos como similares, tenderemos a observarlos como parte de un grupo. Además, si un diseño está formado por objetos similares, el espectador va a percibir el conjunto como algo equilibrado y coherente. Cuanto mayor es la similitud entre los objetos, más coherencia transmitirá la obra en su conjunto. La similitud entre los diferentes elementos puede ser de forma, por color, tamaño o textura. En el ejemplo que podéis ver en pantalla, los círculos se encuentran equidistantes unos de otros con exactamente el mismo tamaño. Sin embargo, nuestra mente pasa a agruparlos por color y distinguimos dos conjuntos diferentes. Por un lado, los color mostaza y por otro, los azules. Agrupamos los similares y pasamos a distinguir dos grupos diferentes por la semejanza de los colores. Además, también es prudente conocer que gracias al principio o ley de semejanza de la teoría de la Gestalt, podemos generar énfasis sobre un elemento, rompiendo precisamente el patrón de similitud dentro del grupo. A estos casos, donde un objeto destaca sobre el resto y no concuerda con la similitud, se denomina anomalía. Esto, hasta ahora, para estrenarnos con las leyes de la Gestalt. Vamos con el segundo principio o ley de continuidad. El ojo puede crear visualmente la continuidad de una línea, pero debemos recordar que el ojo humano es siempre muy vago. Este principio se basa en la idea de que nuestro ojo va a seguir siempre el camino visual más suave, menos forzado y más coherente. Por ejemplo, en esta ilustración que podéis ver en pantalla, nuestro ojo va a querer seguir la línea recta o curva de un extremo a otro, incluso aunque las líneas de color a mitad de su recorrido. En este caso, tendemos a agrupar los elementos por la continuidad que percibe nuestro ojo y no por la similitud de color como hemos visto en el primer principio. El principio de continuidad puede resultarnos de mucha utilidad para, por ejemplo, apuntar hacia un elemento de diseño o cuando necesitamos guiar la mirada de nuestro espectador hacia una parte donde queramos que recaiga más atención. La tercera ley o principio gestáltico sería el principio de cierre. Cuando percibimos una figura que no está cerrada o delimitada por líneas, nuestra mente tiende a transmitir una sensación de cierre o de forma completa. Según la teoría de la Gestalt, las formas cerradas se perciben como formas más estables, y es que precisamente tendemos a cerrar o a completar las formas abiertas buscando otorgarles más estabilidad. En esta ocasión, nuestra mente define esas formas individuales como parte de un grupo, buscando componer una forma cerrada, completa y estable. El principio de cierre es una técnica bastante recurrida en diseño gráfico, especialmente en el diseño de logos. Al percibir un elemento como incompleto, nuestro cerebro trabaja rellenando la información que falta. Por aquí os dejo unos cuantos logos que cumplen con este principio de cierre de la teoría de la Gestalt. El cuarto principio de la Gestalt aplicable al diseño gráfico sería el principio de proximidad. El principio de proximidad teoriza cómo tendemos a agrupar también las formas o elementos visuales que se encuentren próximos entre sí. Para ello, dichos objetos deben de compartir alguna característica en común, como las que hemos visto en el principio de semejanza: similitud por forma, por color, por tamaño o por textura. Por otro lado, si aumentamos el espacio entre los elementos, podemos conseguir una sensación de separación aun cuando los elementos tengan características en común. En el ejemplo que podéis ver en pantalla, comprobamos que la única diferencia entre la imagen de la izquierda o la imagen de la derecha es la proximidad de las líneas. Sin embargo, nuestra mente llega a interpretar la imagen de la derecha como tres grupos diferentes de elementos. El logo de Unilever puede ser también un buen ejemplo de cómo aplicar el principio de proximidad sobre un diseño. En esta imagen que estamos observando no existe la letra U. Solamente vemos una serie de formas próximas las unas a las otras y que cuentan también con una relación de semejanza a través del color. Es gracias a la proximidad de los elementos que podemos acabar distinguiendo la letra U. Vamos con el quinto principio de figura y fondo.
El principio de figura de fondo es bastante similar al principio de cierre porque aprovecha también la forma en que el cerebro procesa el espacio negativo. Este principio describe la tendencia que tiene el ojo humano a ver un objeto separado de lo que le rodea. El ojo humano se ha acostumbrado a percibir el mundo diferenciando figuras y fondos de forma inherente. Y nuestra mente no es capaz de interpretar un mismo elemento como figura o como fondo al mismo tiempo. El siguiente principio de la Gestalt aplicable al diseño gráfico sería el principio de simetría y orden. Este principio se relaciona directamente con la ley de la Prägnanz, que significa buena figura. Esta ley, considerada frecuentemente como la principal ley de la Gestalt, afirma que la organización perceptiva de nuestra cabeza tiende siempre a la mayor simplicidad posible. Es decir, nuestra mente tiende a analizar todo de la forma más simple, organizando los elementos en figuras simétricas, regulares y estables. Vamos a ver un ejemplo para que podáis comprenderlo mejor. ¿Cómo percibís la figura de la izquierda? ¿Veis una forma compleja o quizás tres formas simples solapadas? Nuestra mente siempre va a interpretar la imagen de la izquierda como un triángulo, un círculo y un cuadrado, incluso aunque contase con los contornos incompletos, porque son formas más simples que la imagen general y formas geométricas almacenadas en nuestra memoria. El principio de simetría y orden se relaciona con la ley de la Prägnanz y teoriza que los elementos que cuentan con equilibrio, simetría y orden son también percibidos como parte del mismo grupo. Vamos a ver otro ejemplo. En pantalla, a la izquierda, podéis ver cómo la disposición de los elementos simétrica y ordenada favorece a que los percibamos como parte de un grupo, mientras que a la derecha se han dispuesto los elementos de forma aleatoria. Según este principio, una composición no debe de proporcionar nunca una sensación de desorden o de falta de equilibrio. En diseño gráfico esto es clave, ya que de lo contrario el espectador perderá el tiempo tratando de buscar el equilibrio o de localizar lo que falta, centrándose en la composición en lugar de en el mensaje que estamos buscando transmitir. Y en los últimos años se habla también del principio de dirección o destino común. Esta última ley teoriza que los objetos y elementos que parece que construyen un patrón o flujo en la misma dirección son, una vez más, percibidos como parte de un grupo. Aquí os dejo algunos últimos ejemplos del principio de dirección que, como podéis comprobar, no cuenta con mucha dificultad. Y ahora, para finalizar, vamos a hacer un rápido resumen de las 7 leyes que acabamos de aprender. Principio de semejanza. Si percibimos algunos elementos como similares, tenderemos a observarlos como parte de un grupo. Gracias al principio de continuidad, nuestro ojo va a recorrer el camino visual más suave y nuestra mente tenderá a agrupar los elementos por su continuidad. Se da el principio de cierre cuando percibimos una figura que no está cerrada o delimitada por líneas. Nuestra mente va a tender a transmitir una sensación de cierre buscando componer una forma completa y estable. Con el principio de proximidad se demuestra cómo solemos agrupar las formas o elementos visuales que se encuentren próximos entre sí. El principio de figura y fondo describe la tendencia que tiene el ojo humano a observar un objeto siempre separado de lo que le rodea, diferenciando figuras y fondos de forma inherente y siendo incapaz de interpretar un mismo elemento como figura o como fondo al mismo tiempo. El principio de simetría teoriza que los elementos que cuentan con equilibrio, simetría y orden son también percibidos como parte del mismo grupo. Y por último, el principio de dirección común demuestra, una vez más, que nuestra mente tiende a agrupar los objetos y elementos que cuentan con un patrón o flujo en la misma dirección. ¿Y tú? ¿Cuál es la ley de la Gestalt que más utilizas en tus proyectos? Déjanos un comentario con tu respuesta. Como habéis podido comprobar, las leyes de la Gestalt son la base de algunos de los principios de diseño gráfico. Ahora que las conoces mejor, no olvides tenerlas en consideración cada vez que realices un diseño, para así controlar mejor cómo puede impactar en la percepción visual. Y eso es todo, Krakens. Muchas gracias a Marco por la oportunidad. Bueno, muy bien. Curioso, ¿verdad? Hay muchos elementos que uno reconoce y entiende cuando nos hizo los ejemplos. Y dice, oye, sí, nuestro cerebro de verdad que entiende de esta manera y sí o sí genera como esas asociaciones psicológicas. ¿Alguien tiene un comentario que hacer antes de continuar o continuamos? Bueno, ¿a qué va y por qué estamos viendo esto? Hablamos un poco del proceso creativo y de cómo nuestra mente pues tiene que generar acciones para comunicar soluciones a problemas. Y
Por esa razón, lo enlazamos a que psicológicamente hay elementos y formas de usar los elementos para poder comunicar el mensaje. ¿Para qué? Para que nosotros podamos establecer de manera racional cómo podemos proponer una solución visual y plantearla o ponerla en tela de juicio o en aprobación, bajo aprobación de quien nos está pidiendo la campaña. Entonces, aquí hay elementos que sí o sí debemos tener en cuenta y ojo, esto es lo que ustedes deben hacer. En la actividad nos habla, vamos aquí, la actividad nos habla de estrategia de diseño, estrategia de marketing, estrategia de publicidad. Observen y determinen el plan de promoción, las piezas gráficas y los canales de comunicación. Y debajo nos dice, piezas gráficas, adjunten las fotografías de los productos, analicen y expliquen las piezas desde la forma, la tipografía y el color, determinando cuáles mejoras se podrían realizar que aumente e impulse las cualidades y beneficios. Aquí quiero que ustedes tengan claro que no tienen que hacer diseños. Ojo, no. Vamos a hacer la planeación de las piezas. ¿Qué deben presentar? Las fotos de los productos. Pero eso no quiere decir que ustedes tengan que hacer un diseño con esas fotos o hacer diseños de piezas. Vamos a hacer solamente la planeación. Vuelvo acá. Para ello, resulta que en la planeación de piezas y en publicidad y en diseño hay algo que se llaman las guías ejecucionales o las guías de ejecución gráfica. Estas guías son unos documentos en los cuales ustedes indican o expresan cómo quieren que sean las piezas gráficas y dan a conocer las características fundamentales o básicas que se necesitan para poder desarrollar la pieza. Entonces, ¿qué sucede? Estas guías que ustedes plantean desde el brief son unas guías, obviamente pues en el proceso de aprendizaje vamos a tener que entrar a revisión, pero en la labor ya profesional, estas guías no se negocian. Si se hacen es porque todas las personas que hagan parte de la marca van sí o sí o a hacer caso de lo que se requiere en esas guías. Es decir, son los puntos que dan la directriz de cómo yo quiero que sean las piezas visuales. Se realiza pieza por pieza, es decir, si yo digo que para mi campaña o estoy proponiendo que en la campaña voy a utilizar redes sociales y voy a utilizar radio. Entonces, bueno, aunque radio no es visual, pero mejor televisión. Televisión y redes sociales. Entonces, ¿qué voy a hacer? No, pues se me ocurrió que voy a hacer una infografía del uso correcto de cómo se maquilla el ojo con ese estilo, ¿cómo es que se llama? El cat eye, el ojo de gato. O voy a hacer un video en donde voy a expresar muchos colores de mis paletas. Bueno, ok, válido. Pero entonces tengo que hacer una ejecucional o una ejecución gráfica por el video y una por la pieza de red social o por la que yo vaya a colocar. Esto nos puede ayudar a generar, yo les voy a presentar un formato estándar básico, pero ustedes lo pueden rediseñar al acomodo de la empresa. Solo que debe tener unas cosas que sí o sí no son, muy bien Camilo, no son negociables dentro de las guías de ejecución visual. Yo les presento una muy sencilla, una que hice básica, pero que sí o sí es necesaria que ustedes la hagan de manera clara, que tenga un objetivo lógico
y que obviamente tenga un orden también lógico para que la persona que la esté leyendo la entienda. Por ejemplo, esta guía de ejecución tiene un espacio arriba donde va el nombre de la MIPYME, la empresa que yo voy a trabajar. El nombre de la campaña, porque acuérdense que ustedes tienen que decir, yo voy a hacer una campaña de lanzamiento de productos, ¿cierto? Que se me ocurrió y ustedes la van a plantear como se les ocurre, porque es que todavía no tienen los fundamentos para generar campañas. Estamos haciendo el primer acercamiento. Que de pronto me puedo guiar por otras campañas que hayan hecho en mi empresa. Sí, me puedo guiar. O que de pronto yo lo quiero hacer como lo hace la competencia. Bueno, se pueden guiar, pero no copiar. ¿Listo? Ojo con eso. Podemos apropiar ideas de muchas campañas que nosotros podamos ver en los medios que queremos trabajar y optar por hacerla. ¿Qué necesitamos? Obviamente que el ejecucional sea claro en qué. Que tenga un orden, es decir, va a tener una numeración 001, 002, 003. ¿Qué pieza es la que ustedes van a desarrollar? Por ejemplo, la guía de ejecución es donde dice tarea que se desarrolla con esta guía. Diseño de piezas para estado de red social. Pieza para feed de Instagram. Video corto para YouTube. En la guía de ejecución decimos sí o sí qué es lo que ustedes van a aclarar en esa guía de ejecución. Aplica a una pieza o un conjunto de piezas. Yo puedo decir, por ejemplo, arriba donde decía guía de ejecución, diseño para estados. Aplica a estado de WhatsApp, estado de Facebook, estado de Instagram, que los tres irían del mismo tamaño. Entonces, podemos asociar el conjunto de piezas. Entonces, puede decir ahí, aplica a conjunto de estados para Instagram, Facebook y WhatsApp. ¿Listo? Herramientas. En ese cuadrito que está debajo o en esa aplicación de herramientas que nosotros necesitamos, debemos tener en cuenta qué es lo que yo quiero que se exprese en mi pieza. Entonces, ¿qué colores voy a utilizar? Colores secundarios, colores primarios o principales, es decir, que sean relevantes y que sí o sí deben estar dentro del diseño, como los colores institucionales. Los secundarios que pueden ser los de acompañamiento, los neutros, los de fuentes, entre otras. ¿Qué tamaño vamos a utilizar de la pieza? Si yo voy a utilizar que, bueno, seguimos con el ejemplo de una red social de un estado, es de 1080 por 1920. ¿Qué tipografías voy a utilizar? Entonces voy a utilizar la tipografía de marca que se llama Arial, condensada, negrita y de acompañamiento de pronto tenga otra fuente. Sí o sí, lo máximo que podemos utilizar de fuentes en un diseño son 2. Entonces, para que vayamos teniendo esos tipsitos. Tipo de imágenes. Entonces, yo quiero que vayan mujeres con ojos expresivos y muy bien maquillados, que sean primeros planos, es decir, que se vea solamente el ojo. ¿Qué mensaje quiero que se dé en esa pieza publicitaria? Y debajo, aquí pues lo corté, pero acá debajo, aquí debajito, voy a ponerlo así mientras tanto para que ustedes lo entiendan y no se les olvide. Bueno, pongámoslo en blanco para que eso no nos... Ahí. Sí o sí, aquí en este espacio va a haber una descripción general de la pieza a desarrollar. ¿Listo? Ay, pero si le pongo color a la letra sería buenísimo.
Listo, entonces para que lo tengamos en cuenta. Descripción general de la pieza a desarrollar. Esto es lo mínimo que ustedes van a tener. Que bueno, de pronto, ok, yo aquí quiero que aquí en esta partecita esté la descripción y como nos piden una fotografía, entonces aquí voy a hacer un cuadro pues grande obviamente donde me quepa la foto y aquí voy a poner la foto del producto. En un cuadro decente, ¿no? Grande donde esté proporcionado y visible el producto. ¿Listo? Entonces, por eso nos dice que este tipo de guías de ejecución visual o ejecucionales pueden ser modificadas, pero que sí o sí deben tener estos elementos mínimos, que son los que están en la imagen. Y la descripción general de la pieza. ¿Es claro? ¿Preguntas, dudas sobre este elemento? Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en ningún momento estamos diseñando, estamos proyectando una pieza que más adelante vamos a entrar a diseñar. Y adicional nos dice, oigan, créense un plan de comunicaciones o una campaña. Ah, bueno, entonces yo les doy aquí un ejemplo de cómo podemos hacer una planeación de comunicaciones. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo en este caso va a ser es el lanzamiento de los 3 productos según lo que nos dice la guía y lo que nos propone el caso. Ese no va a cambiar. ¿Qué estrategias vamos a utilizar? Entonces, lo que yo quiero es hacer un plan de comunicaciones en el cual vamos a mostrar en un tiempo corto, que pueden decir 2, 3 meses, las campañas actuales duran 3 meses máximo, los beneficios o lo que yo quiera que sobresalga de mi producto o servicio. ¿Qué medios voy a utilizar? Bueno, voy a utilizar televisión, voy a utilizar revistas, voy a utilizar páginas web. Ok. ¿Qué actividades voy a hacer? Entonces aquí ya voy a decir, ok, yo voy a hacer publicaciones de marketing digital. Vamos a hacer publicidad en televisión. Esto lo vamos a ir puliendo. No se me preocupen porque ustedes todavía no tienen los conceptos como tan claros. Estamos haciendo el primer acercamiento. ¿Listo? ¿Qué recursos necesito? Pues bueno, para mis piezas de internet, pues necesito el programa en el que voy a diseñar, necesito el diseñador, necesito alguien de marketing. Bueno, necesito. ¿Quién va a ser el responsable? Pues por lo pronto, el responsable va a ser el grupo de trabajo que va a presentar el brief. ¿Y cuáles son esos indicadores? ¿Qué es un indicador? Y ya lo estuvimos viendo, es como eso que queremos alcanzar a través de algo que podemos medir. Entonces, digamos, si yo voy a hacer el lanzamiento, entonces lo que yo quiero es generar que nos conozcan. Entonces, vamos a hacer un indicador de tal manera que yo diga que en esos 3 meses voy a lograr aumentar mis redes sociales de 100 a 500 seguidores en los 3 meses. Esa podría ser una manera de darse a conocer, ¿cierto? Bueno. ¿Cómo debe ser un indicador? Y aquí sí quiero hacer claridad de lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de indicadores, vamos a decir que de verdad sean confiables, es decir, que sí o sí nos ayuden a medir lo que yo quiero para lograr el objetivo. Si yo lo que quiero es hacer que más personas me conozcan, sin utilizar ni términos ni nada todavía, si lo que yo quiero es que más personas me conozcan, entonces vamos a tener un comportamiento esperado que sería aumento de seguidores, que sea confiable, sí, es decir, que yo lo pueda medir. ¿Cómo lo voy a medir? Con los me gusta, con los seguidores, ¿con qué lo voy a medir? Que sea preciso, que yo pueda decir con cuántos.
que lo pueda cuantificar, que lo pueda medir y que obviamente tenga relación directa y muy relevante con el objetivo que yo quiero. Entonces, esto es básicamente lo que yo voy a expresar en los indicadores. Algo que también es importante son los KPIs, de lo cual vamos a ampliar nuestro contenido acerca de los KPIs, pero hoy quiero que ustedes se lleven este nuevo concepto en su cabecita. Los KPIs simplemente son los indicadores claves de rendimiento que nosotros vamos a medir para saber si en realidad se lograron los objetivos con las acciones que se determinaron hacer en el plan de comunicación o en la campaña. Entonces, recordemos que estos KPIs, estos indicadores que son estructurados principalmente cuando hablamos de indicadores para la parte de medios y para la parte de marketing. Cuando ya hablamos de indicadores, podemos alinearlo más a elementos, aunque son, los KPI también son indicadores, los indicadores netos, o más sencillos, van a tener la característica de ser más usables en todo tipo de mercadeo que nosotros vayamos a hacer o de plan que nosotros vayamos a hacer. ¿En cuanto a qué? A medios tradicionales, a medios digitales o a la mezcla de estos dos que tienen su nombre y que vamos a ir como ahondando en la temática para no abrumarlos hoy con tanta información. Ahora, costos. Venga, nos piden una cotización, ¿cierto? Nos piden unos costos. ¿Y de dónde yo voy a saber que si a mí se me ocurrió que voy a hacer el diseño de un afiche o que si voy a hacer una pauta en X medio, entonces, ¿cuánto hay que pagar o cuánto debemos cobrar por los diseños? Para ello existen herramientas confiables que nos van a ayudar y elementos necesarios que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, algo muy importante son los costos operativos. ¿Qué se necesita tener? ¿Cuánto tiempo voy a emplear? ¿Qué herramientas o qué gastos operativos como luz, como agua, como el arriendo, necesito yo para que sea posible lo que voy a plantear? Hay algo que hay que tener en cuenta y es muy común en nuestra área y es la urgencia del cliente. Cuando ellos lo necesitan de ya para allá, pues nosotros cobramos un poquito más. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuánto puede ser un poquito más? Hasta un 25% sobre el valor normal. Experiencia. La experiencia es fundamental para cobrar. Si yo tengo una experiencia certificada, tengo un reconocimiento, aumenta mi costo. Si yo soy un recién egresado o un estudiante que estoy haciendo una práctica, pues baja nuestro costo. La investigación, si la debemos hacer nosotros o si hay una investigación de terceros que podemos utilizar, pues eso baja o aumenta nuestros costos. La complejidad del trabajo, qué tanto se requiere y qué tanto pensamiento debemos ponerle a esta parte. Y las opciones que vamos a presentar. Eso también hace porque multiplica el trabajo. Les voy a presentar dos páginas en las cuales podemos encontrar tarifarios del área que nos van a ayudar muchísimo cuando nosotros no sabemos qué cobrar. De verdad que eso nos funciona mucho, nos ayuda, nos da como luces. Aquí se los voy a compartir en el chat. Listo. Ok, vamos a mostrarlo porque si no, ustedes no saben de lo que les hablo. Listo. Mira, este tarifario pues no está tan actualizado desde el 2022, pero puede funcionar
adecuadamente para lo que nosotros podemos llegar a cobrar por ilustración, por publicidad, por mercadeo, por impresos. Y aquí esto nos va a ayudar muchísimo a elementos que se van a producir de todo tipo, desde las páginas, desde los elementos visuales, desde la redacción, desde la parte de marketing. Esto lo tenemos acá. Y la otra es esta Asociación Colombiana para la Industria Publicitaria, en donde tenemos diferentes elementos como son bolsas de empleo, miren, esto es interesante, perfil profesional virtual, becas, formación continua, regulación profesional, asesoría legal, red de apoyo, y aquí hay algo que dice tarifas. Entonces, vamos a ir a ver por acá tarifas de branding, de capacitación, de comunicaciones, de diseño, de ilustración, de fotografía, de influencers, de inteligencia artificial, de medios digitales. Aquí esto está súper chévere, entonces todo eso lo podemos ir conociendo, mira, hasta los salarios sugeridos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta qué y cuánto se puede cobrar según, mira, acá dice, selecciona el nivel de estudio, digamos, tecnólogo, letra para jingle, o voy a hacer un texto hasta 30. ¿Cuánto podemos cobrar? ¿Con qué experiencia? No, es que no tengo experiencia, puedo cobrar 900. Si tengo algo de experiencia, 1.000.000. Si tengo más experiencia, tanto. Miren, todo esto nos va a ayudar a saber cuánto cobrar y hay aquí como posibilidades de pauta. También van a ustedes a necesitar o a requerir el costo de pauta en medios colombianos. Esto es importante. Entonces, ¿cuánto vale 30 segundos, una cuartilla? ¿Cuánto? Cada elemento pueden ustedes ir investigando. Hay cosas importantes como IVOPE que nos van a ayudar también a tener en cuenta de cómo podemos cobrar. Aquí nos da como un resumencito, este IA experimental a veces da unos resumencitos chéveres que nos dice, mire, una locución en radio está entre 480.000 y 876 dependiendo la duración. Bueno, podemos entrar ahí y mirar cuánto podemos cobrar, cuánto necesitamos para poder ir haciendo esa cotización de lo que yo quiero proponer en mi plan de comunicaciones o en mi campaña a desarrollar. Entonces es importante que tengan en cuenta toda esta información que hace más realista lo que ustedes van a hacer. Miren, les voy a presentar algo que se llama IVOPE. IVOPE es la empresa que nos ayuda a medir el alcance de los medios y de la publicidad y es la empresa más importante de Colombia sobre ello. Nos dice que acá en la página podemos tener datos de los ratings de televisión, de radio, de muchos medios que nosotros vamos a tener en Colombia. Miren, acá está radio. Y aquí podemos ver pues más información interesante. Costos, ellos a veces no son tan dados a mostrar, pero sí podemos de pronto tener como algunos valores que pueden ser interesantes, se las recomiendo. Cantar IVOPE o IVOPE y ahí ya les sale. Al igual que, si quieren, les comparto la dirección, permítanme un segundo. Ahí también les puede dar luces para lo que se necesita. Listo, ok. Entonces,
Les toca investigar, les toca mirar. Recuerden que este va a ser como ese primer acercamiento a lo que ustedes van a mostrar. E igual les voy a compartir unos videos que van a ser súper interesantes si ustedes quieren ampliar la parte, esperen un segundo, ya, la parte de cómo ustedes van a poder cotizar, calcular la hora de trabajo, hacer presupuestos, que van a poder tener elementos de cotización, bueno, muchas cosas que debemos tener en cuenta. Entonces, estos les va a ayudar muchísimo a saber la parte del valor que le pueden dar. Todos son videos para que sea más fácil de que ustedes, pues, lo dijeran un poquito más sencillo. Ya les estaba aquí trayendo los enlaces, que me toca ir y colocarlos en el explorador para que a ustedes les funcione. Bueno, listo. Esto les va a ayudar mucho para la parte de la cotización que se nos pide dentro de el elemento. ¿Se acuerdan que al inicio yo les hablaba de que utilizaran su creatividad? Pues aquí yo les muestro algunas herramientas que de pronto pueden utilizar ahorita en la parte inicial. Ojo, solamente ahorita en la parte inicial. No quiero que más adelante ustedes me vayan a presentar cosas en Canva, porque no se las recibo. Deben ser en programas de diseño, pues cuando ya aprendamos un poco y ya empecemos a ver nuestros diseños, ¿listo? Entonces, herramientas que les pueden ayudar para la entrega de todo el trabajo, de todos los elementos que nos están pidiendo dentro de la actividad. Gantt Pro es, y les voy a, bueno, se los voy a ir abriendo y a mostrar y a enviar también, porque si no, nunca les va a funcionar el enlace. Gantt Pro es una página que nos va a ayudar a tener plantillas de planificación de presupuestos, de una campaña, y esto pues nos va a ayudar a favorecer de pronto cosas que podamos mostrar dentro de nuestras páginas, esas cotizaciones que se nos están pidiendo, ese presupuesto que se nos está pidiendo. También les comparto un enlace de Canva donde hay como facturas y presupuestos que nosotros podemos generar desde plantillas y que podemos utilizar. Obviamente, Excel por excelencia pues va a ser la herramienta que nos va a funcionar sí o sí para toda la parte de presupuesto, pero imagínense que ya hay algunas plantillas, ustedes pueden buscar lo que quieran para poder hacer esas cotizaciones, para que se vean bien presentaditas, para que se vean muy profesionales. Smartsheet es otra página que nos facilita toda la parte de plantillas desde para el desarrollo de presupuestos, de cotizaciones, para la gestión en los proyectos y más en los proyectos visuales. Entonces, estos que les estoy compartiendo son elementos que pueden ustedes utilizar para la generación de sus presupuestos y sus cotizaciones. Chicos, recuerden que ustedes están haciendo como algo muy profesional, un brief base para el resto del trabajo que vamos a desarrollar un poco más adelante ya visualmente hablando. Entonces, investiguemos, tomémonos el tiempo de poder tomar elementos de todas partes para desarrollar la actividad. Recordemos qué es la actividad y qué es lo que debemos presentar. Ah, mira, aquí Camilo nos está diciendo Clockify. Otra herramienta que ustedes pueden revisar, exacto, para la parte del presupuesto. Recordemos que la evidencia que debemos entregar es la evidencia de la parte técnica, actividad 1, evidencia 3 del brief focalizado. Este
es sobre un caso específico, que ustedes pueden cambiar la empresa, sí. ¿Qué es lo único que deben tener en cuenta? Que son 3 elementos los que vamos a tener en lanzamiento, sea la empresa que sea Sega o sea la empresa que ustedes hayan escogido. Igualmente lo que ustedes van a hacer es lanzar diversos productos. Ustedes ya sabemos que es una campaña de lanzamiento, que no tiene que enviar Es decir, a pesar de que es una empresa nueva en este caso, depende de la empresa de ustedes, tiene muy buenas características frente a sus competidores. Entonces, esto también es importante para que ustedes sepan cómo estructurar y configurar su campaña. ¿Qué debemos hacer? Bueno, ya tenemos nuestros grupos y vamos a desarrollar el brief por cada uno de los productos a lanzar. Un brief por cada uno de los productos a lanzar. ¿Listo? Ya tenemos los grupos hechos, entonces voy a obviar esta parte. ¿Qué debemos hacer? Recolectar información para poder tener una construcción de una estrategia de lanzamiento y publicación de los productos que se van a lanzar. Vuelvo y hago la claridad, sea de la marca Sega o del que ustedes hayan seleccionado. Esta información obviamente será seleccionada de una manera tal que sea muy importante, que tenga pertenencia, que sea relevante y que les vaya a funcionar para todo lo que ustedes necesitan. Ya cuando tengamos toda la parte de la investigación, van ustedes a reunirse, a hacer el trabajo, pero adicional a esa evidencia deben hacer cotización para los clientes de todo lo que se necesita para el lanzamiento de la campaña. Que si voy a hacer una fiesta de lanzamiento, ¿qué se necesita para la fiesta en donde se va a lanzar la campaña? Ok, todo eso debe estar dentro de la campaña. Todas las locuras que se les ocurra plantear en ese lanzamiento debe tener una cotización, un presupuesto. Es súper importante que toda la información del brief esté según lo solicitado, porque obviamente esto va a ayudar a que ese presupuesto sea real y los costos sean más precisos. Listo. Aquí dice, pueden utilizar pueden utilizar formatos a elección para la presentación de la cotización del presupuesto. Por eso les di esas herramientas que por ahí les puede estar funcionando de una buena manera para el cumplimiento de esta parte. Para la actividad, hay que tener en cuenta que, entonces ya hablamos que debe tener todos esos elementos de la parte inicial que vimos en la sesión anterior, pero ahora adicional va a tener estrategia de diseño, marketing, publicidad. Es decir, observemos qué ha hecho ya esa empresa, cómo han sido las piezas gráficas y cuáles canales ya han utilizado en campañas anteriores para plantear y proyectar una nueva campaña. Tengan en cuenta esos elementos que les va a orientar muchísimo en cómo ustedes van a generar o a proponer su nueva campaña. Piezas gráficas. Aquí en este pueden utilizar el cuadrito de planeación de comunicación, que es un cuadrito sencillo que ustedes pueden usar y que es válido para la generación de la consolidación de estos elementos en un solo visual, en un golpe de vista. Y más abajo nos dice piezas gráficas. Nos dicen que sí o sí debemos adjuntar las fotografías de los productos que vamos a lanzar. Entonces, estas las vamos a adjuntar. Analizar y explicar las piezas de la forma, la tipografía, el color determinado. Esto lo vamos a hacer a través de los ejecucionales.
Entonces, esta parte no la voy a poner en este verde que ya lo usamos. Colocamos en naranja. Ahí, en naranjita. No. Mire, ay. Me tocó quitarlo y volverlo a usar. En naranjita. Eso que ustedes ven ahí son los ejecucionales o las guías de ejecución gráfica. Con esos elementos que ya vimos, podemos sí o sí hacer el desarrollo del brief. ¿Qué es lo único visual que nos piden? Las fotos de los productos, no más. Nos dice, en plenaria con su grupo de trabajo, concerten los puntos en común, indiquen en el documento, desarrollen con su grupo de trabajo el modelo propio de su brief, diseñen la campaña, entreguen la cotización para el lanzamiento de la campaña. Esto no es un punto, no, esto es aquí del mismo. Recuerden tener presente toda la información del brief. Listo, eso es. Y aquí en este punto quiero ser clara con lo siguiente. Nosotros conformamos unos grupos de trabajo que se hicieron y que espero que funcionen y trabajen. Pero aquí no estamos para regalarle nota a nadie. Es decir, si de mis 5 integrantes del grupo, 2 no trabajaron, en la entrega del trabajo solamente va a estar el nombre de los 3 que sí trabajaron. Dejan por fuera a los otros 2. ¿Listo? Aquí no le regalamos nota a nadie. Tiene nota quien trabaje. Por favor, les pido que ustedes como grupo de trabajo tengan esa claridad y por favor, aquí no venimos a alcahuetearle a nadie, aquí venimos a aprender. Y el que no trabaja y el que no hace, no aprende. Entonces, no le hagamos ese mal al compañero. En vez de hacerle un beneficio, le hacemos un mal. Porque resulta que para el siguiente trabajo que ya no sea en grupo, pues ¿qué? Va a quedar mal y no va a entregar o no va a hacer nada porque ni siquiera sabe cómo fue el brief que se hizo. Entonces, ojo con eso. Pero aunque el otro también es en grupo. Pero entonces ya vamos depurando los grupos. Y si no trabajó en el grupo de trabajo y solamente 3 de 5 lo presentaron, pues esas 2 que quedaron por fuera o pueden trabajar las 2 o pueden trabajar de manera individual y presentar su trabajo. ¿Listo? Aquí no hay ningún problema, nadie va a decir que es sapo, nada, absolutamente nada. Aquí el que trabaja tiene nota y el que no, no. Recomendaciones, recordemos, respeto a los derechos de autor, integridad académica, el plagio vulnera la propiedad intelectual. Ustedes irían en contra del reglamento del aprendiz y tendrían un problema de llamado de atención que sí o sí, pues no es tan chévere, no es tan divertido y que puede propiciarse en otros elementos como por ejemplo no poder participar en los apoyos de sostenimiento, el no poder participar en los apoyos de alimentación, en las monitorías porque no cumplen con los requerimientos o los requisitos. Recordemos esta actividad la empezamos en la semana anterior, el 26 de febrero, la llevamos hasta el 11 de marzo a las 23:59 para hacer una calificación sobre el 100%, o pueden ustedes entregarla después del 11 de marzo, máximo hasta el 17 de junio. Ni un día más, ni un segundo más, nada, o ese día o a ese día, pero ya sobre 80. ¿Listo? No hay más que decir, ya todo queda claro. Preguntas, dudas e inquietudes, no obviamente sobre los plazos, sino sobre el trabajo. ¿Claro todo? Bueno, vale chicos. Entonces, en ese orden de ideas, infinitísimas gracias por su tiempo. Recuerden que ya no estamos en la parte de inducción. La inducción ya hoy desaparece, no la había cerrado, pero hoy ya desaparece. Y solamente van a tener las fases, que es lo que ustedes van
a ir alimentando y a ir conociendo de aquí en adelante. Chicos, feliz noche. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Yo creería que nuevamente el día miércoles, si todo sale bien, el día miércoles nos estamos viendo. ¿Listo? Feliz noche, chicos. Que descansen.